Hola, hola. ¿Escucha, no? Ya. Muy bien. Bueno, agradecerles por su presencia. Ya sé que ha sido una jornada muy amplia, muy extensa. Y es que es así la ginecobstetricia, ¿no? Es una especialidad donde ya está empezándose a abrir a muchas más subespecialidades, como sí podríamos decirlo, ¿no? La ginecobstetricia es una especialidad que incluye o ya está abarcando ciertos parámetros, por ejemplo, medicina reproductiva, todo lo que es cirugía mínimamente invasiva, medicina, ginecología oncológica, medicina fetal, ¿no? Entonces, es tan amplia y en el departamento, pues, lo grandioso que se está viendo actualmente es abrirnos a todas estas oportunidades que están siendo mucho más aprovechables para nosotros, ¿no? Que ya nos tenemos que enfocar hacia ciertas subespecialidades para poder dar mayor manejo, mayor atención a nuestros pacientes ginecobstétricos. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado exponer un tema muy importante, que es el estudio de la pareja infértil, ¿no? Un tema muy en boga y un tema que tiene mucha repercusión epidemiológica y social en nuestros pacientes. Básicamente por el hecho de que las mujeres, digo porque en sí es la pareja, están empezando a retrasar su fertilidad. ¿Ok? Justamente hace un mes hay un estudio en la UNAM, en la Universidad de México, donde hicieron una encuesta a 300.000 mujeres, donde valoraron la importancia de las prioridades que tienen las mujeres hoy en día, ¿no? Y las cuales, pues, su principal prioridad era, en primera oportunidad, decía en el estudio de Celia, que tienen más prioridad por conseguir un trabajo estable, por viajar, por hacer maestrías, sus doctorados, y casi en octavo o noveno ítem es, pues, tener o ser mamás, pues, ¿no? Y es esto tan importante como que las parejas actualmente están, pues, retrasando mucho su fertilidad, ¿no? Por temas sociales, por temas, digamos, de lograr objetivos personales que pueden, pues, alterar o retrasar su fertilidad en sí. Entonces, ¿qué objetivos vamos a plantear en esta tarde? Vamos a hacer un poco ameno porque yo sé que estamos muy cansados todos. Vamos a identificar algunos antecedentes que pueden influir en la fertilidad de la pareja, básicamente. Vamos a establecer algunos criterios para iniciar estudios de la pareja. Vamos a identificar algunas causas y factores de riesgo que implican en la fertilidad de los pacientes. Vamos a revisar alguna evidencia disponible, proponer recomendaciones para el estudio básico de la pareja infértil, realizándolo con un tiempo mínimo y menos invasividad. Vamos a plantear el manejo médico quirúrgico para modificar aquellos factores de riesgo que están implicando en las parejas que no pueden embarazarse. Y vamos a conocer las principales técnicas de reproducción asistida que tenemos en boga. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con hacer ciertas definiciones, ¿no? Doctor, ¿es esterilidad, infertilidad? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia, no? Eh, Hay incluso algunos acápites donde nosotros, incluso los libros, no distinguen bien esos términos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a empezar definiendo? Como la esterilidad es la incapacidad de lograr una concepción, ¿no? Aquella pareja que no puede tener una concepción de forma natural, eso se llama esterilidad. E infertilidad es la incapacidad de conseguir un recién nacido vivo. O sea, esta pareja sí pueden llegar a concebir, pero por X motivos, quizás abortos recurrentes, molas, ectópicos, qué sé yo, no llegan a tener un recién nacido vivo. Ahora, el principal objetivo de la infertilidad o del consultorio, por ejemplo, de reproducción humana, no es tener una pareja que ya tiene un embarazo, o sea, que tenga una prueba de embarazo positivo. Ese no es el principal objetivo. Ese es quizás lo más fácil que se podría lograr hacer, entre comillas, ¿no? El principal objetivo es obtener una pareja que tenga un recién nacido vivo y sano. Ese es el principal objetivo de nuestro consultorio o lo que hacemos en el servicio. Ahora hay otro concepto más que llaman lo que es subfertilidad. ¿Qué es la subfertilidad? Dícese que la subfertilidad es aquella condición en la cual una pareja o una paciente tiene alguna patología ginecológica que ya va a impedir su fertilidad. Por ejemplo, pacientes que tengan útero con múltiples miomas, tengan pólipos o ya tengan una condición preexistente que va a incurrir o va a alterar su fertilidad. Entonces, eso llamamos subfertilidad. ¿Listo?
A ver, la infertilidad, como sí, lo que vamos a tratar ahora, es la incapacidad que tiene una pareja de lograr una concepción después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección, ¿ya? Según la definición de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la Sociedad Española de Fertilidad o la Sociedad Española de Ginecobstetricia. Asimismo puede ser como primaria, secundaria, definiéndose como primaria aquellas pacientes que nunca han logrado una gestación previa, o secundaria como aquellas pacientes que han logrado gestaciones previas y después no han podido embarazarse. La epidemiología es más o menos, la infertilidad afecta a un 15% de personas en edad fértil en el mundo. En nuestra población se habla que más o menos un poco más de 1 millón de parejas no pueden embarazarse y necesitan ya un tratamiento de fertilidad. 1 de cada 7 parejas presentan infertilidad actualmente. Y ese es un valor que va a seguir creciendo y va a seguir acrecentándose. ¿Listo? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué hacemos en nuestro hospital, no? En nuestro hospital muchas veces nuestras pacientes tenemos unos factores de riesgos muy importantes, ¿no? Más o menos la consulta nosotros atendemos en el servicio de reproducción humana alrededor de unas 5, 8 a 10 pacientes por día, de las cuales el principal factor por las cuales las pacientes vienen actualmente es el factor ovárico estrogénico. Mujeres que retrasan su edad por la edad, ¿no? Vienen a partir de los 35, 40 años a querer embarazarse. ¿Listo? Y es un principal factor que tenemos en nuestro servicio. En segundo lugar, tenemos el factor tuboperitoneal, algún factor de obstrucción tubárica que también limita la fertilidad de las pacientes y puede embarazarse de forma natural. Y en tercer lugar, el factor masculino, ¿no? Más o menos de las 100 parejas que vemos, digamos, al mes, un 20, 30, hasta 40% del factor masculino es un factor muy importante que está presentando también problemas de fertilidad. Acá vamos a ver un cuadro donde indica que, pues, mientras una mujer va aumentando la edad, va disminuyendo el porcentaje de infertilidad. ¿Listo? Entonces, entre las mujeres entre 25 y 29 años tiene un porcentaje de 5.5% de infertilidad, 30 a 34 años un 9.4% y más, este es el punto de corte, 35 a 39 años, ya las parejas empiezan a presentar un porcentaje de infertilidad del 19 al 20%. ¿Listo? Incluso hay unas curvas específicas donde el corte de 38 años ya exponencialmente acrecenta este porcentaje de infertilidad. Entonces, antes de poder hablar de este tema, hay que entender ciertos parámetros, ¿no? La tasa mensual de fecundidad. ¿Qué es la tasa mensual de fecundidad? Es la probabilidad de alcanzar un embarazo dentro de un ciclo menstrual. ¿Listo? Sabemos que el ser humano es un mamífero poco fértil, ¿no? Muy diferente de, por ejemplo, los roedores, ¿no? Los roedores en cada ciclo menstrual tienen un porcentaje de fecundidad de un 98% y el ser humano un 20%, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la raza humana pues tiene factores muy selectivos para poder embarazarse. ¿Listo? No es muy fácil. Y esto tenemos que poner en conocimiento a todas nuestras pacientes, porque las pacientes que vienen a consulta piensan pues que son, digamos, que son de lo peor, por así decirlo, ¿no? Que tienen un factor de riesgo que no se puede superar, o por qué son así de infértiles, ¿no? Y muchas veces no entendemos que nosotros, pues, como especie, no somos una especie que es muy fértil, ¿no? De 100 parejas que tienen, digamos, relaciones sexuales, no el 100% durante un mes se van a embarazar. Solo 20 o quizás menos de 20 parejas van a lograr un embarazo. Ahora, vamos a ver pues que la baja eficiencia, hay una baja eficiencia reproductiva en la especie humana, un 20% de probabilidad de embarazo por siglo, es por la baja tasa de fecundabilidad que tiene la especie humana, y hay una baja frecuencia de pérdida embrionaria, ¿no? Y se dice que de cada 10 ovocitos fecundados en la trompa, 7 u 8 mueren en diferentes etapas de desarrollo embrionario. Muchas veces hay pacientes que se embarazan sin saber que están embarazadas y lo pierden como si fuera una menstruación y nunca se enteraron que estuvieran embarazadas. Y es también muy frecuente. Ahora, ¿cuál es la principal etiología, no? En este, por ejemplo, diagrama de pastel vamos a destapar algunos mitos, ¿no? Más o menos un 50-40% de causa de infertilidad por parte de la mujer, ¿no? Un 40 hasta un 30% por parte masculina, ¿no? Acá nuestra población es muy machista, ¿no? Piensan que ellos nunca son el problema, ¿no? Sin embargo, en consulta externa hemos visto que hay varones de 20, 25, 30 años con azoospermias severas,
no tienen ni un espermatozoide en su semen, ¿no? Entonces, y este porcentaje está viendo, ya este mes hemos encontrado 3 pacientes en edad de 20 a 30 años que no tienen ni un esperma en ni un espermatozoide en su semen. Y es un valor casi alarmante, porque esto solía ser muy, muy infrecuente. Y pues, a pesar de que, digamos, la mujer puede estar bien, el hombre puede estar bien, hay un 10% que no se va a saber la causa de infertilidad de las pacientes. Hay muchos factores que aún no conocemos dónde está inmiscuido este porcentaje, ¿no? Donde no sabemos cuál es la causa de infertilidad de las pacientes. Uno de los factores de riesgo importantes actualmente es el factor psicológico. Todas nuestras pacientes, casi un 95%, o por no decir un 99.9%, vienen con un grado de estrés, de ansiedad, de preocupación, de depresión, porque no se pueden embarazar. Entonces es un factor también que está inmiscuido en este 10%. Una causa de infertilidad, pues el estrés, la ansiedad que les gana porque no pueden ser papás. ¿Listo? A ver, vamos a ver algunos factores pronósticos también para ver cuál es el resultado de que podemos tener de embarazo, tanto con o sin tratamiento, depende de una gran medida de qué, de estos 3 factores. La edad de la mujer, que ya comentamos, el tiempo de subfertilidad o la causa de subfertilidad. Dijimos que la edad de la mujer más de 35 años es un factor de riesgo importante, y más de 38 es mucho más importante el porcentaje de infertilidad. El tiempo de subfertilidad, mientras más tiempo deje la mujer de pasar, digamos, las causas de por qué no se puede embarazar, se pasan 1, 2, 3, 4, 5 años, es más difícil revertir ese proceso. Es más difícil poderlas tratar también, y más difícil poder lograr los resultados positivos. Y las causas de subfertilidad, ¿no? Para ver las causas de fertilidad vamos a hacer diferentes tipos de estudios, buscar cuáles son las causas y dónde poder hacer el abordaje o tratamiento médico quirúrgico que requiera cada paciente o cada pareja. Ahora, ¿quiénes deben consultar, no? ¿Qué personas deben consultar, no? Personas menores de 35 años que no pueden concebir después de un año de intentar tener relaciones sexuales frecuentes y sin protección. Personas mayores de 35 años que no pueden concebir, pero el tiempo ya no es un año, son 6 meses de intentarlo. Pacientes con tratamiento de infertilidad no exitosos. Muchas de estos pacientes ya han pasado por varios consultorios, ¿no? Y han intentado con uno u otro método y no han podido embarazarse. Y ellos tienen, pues, mucho estrés, mucha ansiedad, temor al fracaso por intentar otra vez un nuevo método y no poder embarazarse. Pacientes con 2 o más abortos espontáneos, ¿no? Entonces, pacientes que tienen algún problema de irregularidad menstrual, enfermedades tubáricas persistentes, endometriosis, antecedentes de cirugías, tratamientos previos de útero, ovario, posteriores a radioquimioterapia puede ser también. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros al tener estos pacientes en consultorio? Vamos a identificar en primer lugar la o las causas de infertilidad. Vamos a utilizar algunas pruebas diagnósticas, teniendo en cuenta qué beneficios van a tener para las pacientes, qué limitaciones van a tener, y dar pues una adecuada consejería y un pronóstico adecuado para la patología que pueda tener subsecuente a la infertilidad de las pacientes. Proponer tratamientos que ofrecen las mejores posibilidades de éxito en un plazo razonable, considerando la edad de la paciente y el tiempo de evolución de la enfermedad. Asimismo, ¿qué vamos a hacer en la primera consulta, no? Hay que hacer una correcta anamnesis, una historia clínica de ambos, no solo es de la paciente, también es de la pareja, del varón. Buscar algunos antecedentes personales, antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Si la paciente está dejando ya de menstruar, probablemente está en una etapa climatérica, si menstrua o cada 2, 3 veces al mes, si tiene, digamos, algún grado de hemorragias abundantes, ¿no? Que ya me puede estar pensando en una u otra patología ginecológica que esté inmiscuida en la fertilidad de las pacientes. Antecedentes masculinos, ¿no? Si el varón, digamos, tiene familiares que tampoco han podido tener hijos, ¿no? La ocupación de los varones también puede influir mucho, que vamos a ver más adelante. Algunos antecedentes familiares, ¿no? Pacientes que tienen ovario poliquístico, ¿no? Que es una patología muy heredable y que también pues, está inmiscuida mucho en lo que es fertilidad. En la primera consulta que tenemos que hacer, aparte de la anamnesis, examen físico de la mujer, ¿no? Peso, talla, medición de la cintura, cadera, pues, vigilar, ver sus hábitos nocivos que puede tener la paciente, examinar, digamos, algunos criterios de exceso de andrógenos. Por ejemplo, los pacientes que tienen ovario poliquístico, caída de cabello, subida de peso, acné, hirsutismo, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer una adecuada inspección de la vulva, espéculo y tacto genital.
Y el examen del hombre, si es necesario, referir a un andrólogo, ¿no? O a un urólogo que pueda hacer examen de los varones que pueden tener algún factor de riesgo agregado. Estudios de laboratorio, un perfil serológico, un perfil hormonal y un control ginecológico correspondiente a un PAP, colposcopía, examen mamario y suplementación de ácido fólico de 1 miligramo por día a toda mujer que quiere intentar embarazarse, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir el riesgo de aneuploidías o cromosomopatías o malformaciones de defecto tubo neural en los pacientes. ¿Cuáles son los plazos imprescindibles entonces de la primera valoración? Una correcta anamnesis, exploración general, exploración ginecológica, una ecografía transvaginal, una analítica general y un perfil hormonal que se puede hacer en los primeros días del ciclo menstrual. Ahora vamos a ver algo simple, ¿no? Que vamos a hacer para nosotros hacer estudio de pareja infértil. Nosotros hablamos actualmente del ABC, del estudio de la fertilidad, ¿no? ¿En qué consiste este ABC? Es muy importante y muy puntual para hacer un estudio correcto y oportuno, ¿ok? Evitar las pruebas, primero, en primer lugar, hay que tener en cuenta evitar las pruebas innecesarias, eso es importante, que van a demorar el diagnóstico y van a encarecer el proceso, ¿no? Muchas veces hay pacientes que van, digamos, a ciertos consultorios donde le piden solo una ecografía, solo un perfil hormonal, y quizás de manera incompleta y no permite hacer un panorama completo de cómo está esta paciente, cómo están estas parejas para poder estudiarlas completamente, de forma integral y que me puedan ayudar a valorar cuál es el causante de esta infertilidad en las pacientes. ¿Listo? Entonces, en el ABC, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, valorar la reserva folicular de una mujer, confirmar la presencia de ovulación, es la parte A. En la parte B, como ítem B, vamos a confirmar la permeabilidad tubárica y la cavidad uterina, mediante algunos estudios como la histerosonografía o la histerosalpingografía. Y el C es confirmar la presencia de una proporción suficiente de espermatozoides, buscar el factor masculino importante que esté inmiscuido en infertilidad. De tal manera que, valorando la parte de reserva folicular, valorando la cavidad, la parte estructural del útero, y valorando el factor masculino, tenemos una evaluación completa para ver si esta paciente más adelante podemos someter a esta terapia de reproducción asistida, ya sea por coito, por inseminación o por un in vitro. ¿Listo? El monitoreo ecográfico transvaginal es casi uno de los parámetros uno de los más importantes, pero no el único, para poder valorar, sobre todo, el desarrollo folicular, ¿no? Vamos a hacer también el seguimiento del folículo dominante. Sabemos que a mitad del ciclo menstrual va a haber un folículo dominante en alrededor de 18 a 20 milímetros que nos va a indicar que esta mujer pues va a estar ovulando, ¿no? Vamos a ver si es que hay signos preovulatorios, aproximadamente aumento de la ovulación, y vamos a evidenciar, va a haber evidencia de ovulación a partir de la desaparición del folículo dominante y la aparición del cuerpo lúteo o el líquido en fondo de sacro de Douglas, que es un marcador indirecto que podemos ver en la ecografía transvaginal. Entonces, acá vemos un primer monitoreo ecográfico para hacer el conteo folicular. El conteo de los folículos centrales suele hacerse entre el segundo y quinto día de la menstruación, iniciado la menstruación. ¿Listo? Muchas mujeres piensan que, doctor, ¿cómo voy a ir que estoy menstruando para mi ecografía? Como se sienten un poco incómodas, ¿no? Pero es el momento ideal para poder hacer este estudio. ¿Ok? También se puede evidenciar el conteo de folículos centrales son todos estos saquitos negros que ustedes ven acá, que son los folículos que en la parte interna cada uno contiene un ovocito, ¿listo? Y que mientras va llegando a su fase, digamos, ovulatoria, uno va a predominar sobre los demás y es el que va a explosionar y va a ovular, pues, ¿no? Vamos a hacer el conteo de estos folículos, vamos a ver que el volumen ovárico normal en una paciente que tiene una función ovulatoria normal va a ser un volumen ovárico más de 3 centímetros cúbicos. Mientras lo contrario, un volumen ovárico menos de 3 centímetros cúbicos me puede indicar que esta paciente ya probablemente está involucionando su ovario y ya está dejando de funcionar probablemente. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver en el día 12 y 15 vamos a ver también la valoración de la línea endometrial, ¿no? El endometrio tiene que ser un endometrio grueso, trilaminar, lineal, y no tenga ninguna alteración, porque la estructura de este endometrio, que mes a mes se vaya eliminando con la menstruación o puede ser fecundado, tiene que ser pues indemne para un probable implantación de un blastocisto. Ver el grosor y el aspecto del endometrio y ver el folículo preovulatorio, ¿no? Que como les dije va a llevar a un tamaño de 18 a 20 milímetros para previamente la ovulación. Vamos a ver también la presencia o ausencia del cuerpo lúteo. Una vez que el folículo dominante eclosiona, empieza a involucionarse, ¿no? Se empieza a ver como una casita arrugadita, ¿no? Y vamos a ver el líquido en fondo de saco de Douglas, ¿no? Que es un marcador indirecto de ovulación.
Asimismo, vamos a tener algunas pruebas de ovulación, como la FSH, LH, que se van a pedir los primeros días del ciclo menstrual. Y también podemos valorar la progesterona sérica, que podemos pedirla el día 21 del ciclo menstrual, para ver si esta paciente ha menstruado, ha ovulado o no ha ovulado. Tenemos que tener valores mayores a 3 nanogramos por mililitro. Y si tenemos valores mayores a 10 nanogramos por mililitro, indicaría secreción adecuada de la fase lútea. Y ya también podemos hacer una biopsia endometrial. Una vez que, digamos, el ovario tiende a ovular, el endometrio se prepara, ¿no? Para, con condiciones fisiológicas para poder recibir un blastocisto. Y otra forma de valorar la reserva ovárica, hay una forma muy, digamos, que más usamos actualmente, es la hormona antimuleriana, ¿no? Esta hormona antimuleriana tiene el beneficio de poderla pedir en cualquier momento del ciclo menstrual, no necesariamente esperar que la mujer ovule, ¿no? Es una glicoproteína que está presente en los folículos primarios, periantrales y antrales de 2 a 6 hasta 8 milímetros, ¿no? Y va a reflejar el pool de folículos ováricos que tiene la ventaja de ser independiente del feedback del eje hipotálamo epifisiario gonadal. Vamos también, tiene la capacidad de predecir respuestas a estimulaciones ováricas durante los tratamientos de reemplazo de reproducción asistida. Es el marcador más sensible y específico junto al conteo de folículos centrales. Recordemos que el conteo de folículos centrales puede ser un parámetro muy operador dependiente, ¿no? Si hay digamos, algunos ecografistas que no saben hacer un conteo adecuado, un conteo bueno de folículos centrales, podemos alterar este conteo folicular y puede alterarnos el tratamiento o el pronóstico de nuestras parejas que están buscando embarazarse. Al ser el conteo de folículos centrales por vía ecográfica un poco alterado por ser operador dependiente, es que la hormona antimuleriana es un factor un poco más sensible, más específico, para hacer una valoración hormonal de reserva ovárica más útil. Forma parte de los criterios de Boloña y criterios de Poseidón para ubicar a las pacientes y poder indicar uno u otro tratamiento de reproducción asistida. Y como dijimos ya, la FSH, el estradiol, la LH se puede pedir en primeros días del ciclo menstrual para valorar la reserva folicular también. Hay factores endocrinos también que van a estar inmiscuidos en lo que es fertilidad, por ejemplo, alteraciones en la tiroides, podemos hablar del TSH, alteraciones en prolactina, alteraciones en la FSH, LH, problemas de hiperandrogenismo, sospecha de insulinoresistencia o marcadores de prediabetes que están inmiscuidos también en parejas que retrasan o están alterados su fertilidad. El factor tubo peritoneal, ¿cómo podemos evaluarlo? Como dijimos, con una histerosalpingografía para ver la permeabilidad tubárica o una histerosonografía para ver la cavidad uterina, ¿cierto? La histerosalpingografía, como ya comentamos, es un método donde se usa un contraste, un método radiológico, donde se usa un contraste para poder valorar la permeabilidad de las trompas uterinas, ¿no? Y la histerosonografía es una técnica ecográfica que nos va a permitir valorar la permeabilidad de la cavidad del útero, ¿no es cierto? Donde podemos usar solución salina, suero fisiológico, para valorar la cavidad uterina, donde se puede ver de esta manera, ¿no? Una cavidad uterina normal se ve de esta manera, sin ninguna alteración en la pared endometrial, sin ningún tipo de tumoración, a diferencia de cuando vemos, por ejemplo, presencia de pólipos, tumoraciones, miomas, adherencias, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los tratamientos o diagnósticos gold estándar para poder diagnosticar también permeabilidad uterina también puede ser la laparoscopía. ¿Listo? Todo lo que es actualmente, como lo habló el doctor anterior también, todo lo que es terapia, cirugía mínimamente invasiva también usamos en lo que es fertilidad. Mientras menos lesionemos a nuestros pacientes, mientras tengan una mejor recuperación y hacer un diagnóstico oportuno y bueno, nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de embarazo en nuestras pacientes. Nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de tener un recién nacido o tener un bebé. Como vemos acá, la laparoscopía nos permite identificar de forma mínimamente invasiva algunos parámetros o algunas características útero-ováricas o permeabilidad de trompas, como hacer una hidrotubación, una cromotubación y valorar la permeabilidad de las trompas uterinas también por vía laparoscópica. La histeroscopía también es un método también de mínimamente invasiva que nos permite ver bajo una cámara por cavidad uterina, nos permite ver la cavidad, la permeabilidad de la cavidad uterina, ¿no? Ver si es que hay tumoraciones, pólipos, miomas, adherencias también, o síndrome de Asherman, ¿no? El Asherman, que es
un síndrome adherencial severo, secundario, un raspaje uterino o un legrado uterino exhaustivo, ¿no? Que puede catapultar a una paciente y colapsar las paredes del útero de las pacientes y condicionarlas para que tengan pues un riesgo de infertilidad muy alto. Como vemos acá en la histeroscopía, podemos ver una cavidad uterina normal, donde se ven los ostium de la cavidad uterina. Acá vemos tumoraciones tipo pólipos, miomas, adherencias intrauterinas, etc. Y el factor masculino básicamente lo podemos valorar bajo ciertos parámetros, ¿no? Básicamente lo que necesitamos para valorar el factor masculino, en primera instancia, es un espermatograma. En el año 2010, la revista Human de Reproducción sacó un parámetro del valor de semen de los pacientes, que fue actualizado en 2021, ¿no? Donde este estudio de 2021 ya fue, el de 2010 usaron 1.953 muestras, fueron realizados 5 estudios en 8 países, en 3 continentes. El de 2021 ya fue una población mucho más amplia, ¿no? Casi el doble, 3.500 individuos en 12 países, donde tenemos algunos parámetros actuales. No ha variado mucho del 2010 al 2021, pero hay unos parámetros que sí sirve, digamos, tenerlos en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que el volumen de semen como mínimo debe ser de 1.4 cc. ¿Listo? La concentración espermática por tiene que ser más de 16 millones por mililitro. Y por eyaculado debe ser más de 39 millones. Y la cantidad de morfología normal del 4%, que tampoco ha variado, pero es el valor mínimo que debe tener una serie de espermatozoides normales para considerarlos como aptos para una fecundación. Entonces, si existe alguna alteración, se puede hacer algún estudio complementario, ¿no? Se puede hacer estudio del varón, evaluación endocrina del varón, uranálisis, ultrasonidos, pruebas especiales del semen, esperma, o algunas pruebas genéricas. Pero básicamente lo que necesitamos del varón es un primer estudio, el análisis del semen. Un espermatograma y un espermocultivo como básico. Entonces, hay algunos pacientes, digamos, que como les dije, ya han ido a otros consultorios de reproducción y ya han visto, o tienen algunos estudios que se han realizado, ¿no? Entonces, tienen un perfil hormonal, digamos, doctor, ¿después de cuánto tiempo me puedo pedir otro perfil hormonal otra vez, no? Por ejemplo, un perfil hormonal puede durar a no más de un año. Si son mayores de 37 años, 6 meses de duración tiene ese perfil hormonal. Una ecografía transvaginal me puede durar 6 meses también para poder valorarla. Una histerosalpingografía, como es una prueba invasiva, tiene un poco más de valor por un poco más de tiempo, 3 a 5 años aproximadamente. Un espermatograma me puede durar para un año para hacer esa valoración y un cultivo cervical 6 meses. Entonces acá tenemos algunos fluxogramas, ¿no? Donde podemos hacer la evaluación. El primer día de la regla, el día 1, se puede hacer la ecografía para hacer el conteo de folículos centrales, pedir el perfil hormonal, FSH, LH, estradiol, TSH, prolactina. Puede hacerse cultivos de cervix. El día, digamos, el día de la ovulación, podemos pedir al día 21 prueba de progesterona para ver si la paciente ha ovulado o no ha ovulado. Y el espermatograma se puede hacer de forma concomitante. Después de la menstruación también se puede hacer los estudios imagenológicos, ¿no? La histerosonografía y la histerosalpingografía. ¿Y qué tratamientos podemos encontrar en infertilidad, ¿no? ¿Qué terapias de revolución asistida podemos encontrar? Primero, antes de dar las terapias, tenemos que dar algunas recomendaciones iniciales. Por lo general podemos ver, preguntar a las pacientes, señora, ¿con cuánta frecuencia tiene relaciones sexuales, no? Muchas veces por la carga, digamos, laboral, los señores o las parejas van a trabajar, digamos, por un mes, 20 días, y justo llegan a sus bajadas los días que la paciente no está ovulando. Y eso nos va a retrasar bastante nuestra fertilidad a las pacientes, ¿no? El alcohol, el tabaco va a afectar bastante la calidad del semen y también la calidad ovocitaria. La ocupación, por ejemplo, los choferes o los trabajos de oficina, ¿no? Parece que están mucho tiempo sentados. Puede sobrelevar la temperatura a nivel de las gónadas de los varones y puede alterar la calidad del semen, ¿no? Los suplementos de ácido fólico, es necesario dar suplementos de ácido fólico a toda pareja que venga intentando embarazarse. Y ver la temperatura testicular, que puede ser por parte de los trabajos que pueden inmiscuir a aquellas pacientes que están trabajando sentados por mucho tiempo. ¿Y qué técnicas de reproducción ustedes vamos a encontrar? Una vez que hayamos hecho el diagnóstico, valoramos el diagnóstico, valoramos las causas y recomendamos algunas técnicas de baja o alta complejidad. ¿Listo? Las de baja complejidad, como tenemos el coito programado, la inseminación uterina, ¿no? Tenemos que, bajo ciertos términos de estimulaciones foliculares, dar algunas pastillas para coordinar o sincronizar el día de la ovulación con el día que tiene que tener relaciones sexuales o el día que tenemos que hacer la inseminación. Y como terapias de alta complejidad tenemos el in vitro,
la ovodonación o cualquier otra variabilidad de la fertilización in vitro, ya sea con óvulos propios de las pacientes, si aún tienen óvulos, óvulos donados de las pacientes, terapias específicas para el manejo o mejorar el semen de los varones, ¿no? ICSI, PICSI, etcétera. Ciertas variables que hay en los tratamientos de fertilización in vitro. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la inseminación artificial, ¿no? El primer día que la paciente empieza a ovular, empieza a menstruar, perdón, damos ciertos tratamientos para estimulación ovárica, esperamos que el óvulo llegue a un tamaño de 18-20 milímetros, colocamos una ampolla para asegurarnos que esta paciente ovule, y cuando vaya a ovular podemos indicar en 36 horas después de colocar la ampolla, indicar una inseminación intrauterina o indicar los coitus programados. Entonces, doctor, hay pacientes que vienen a preguntarnos a consulta, doctor, ¿cuántas? Yo me he hecho 2, 3 inseminaciones, ¿me puedo hacer 4, 5, 6, 10 inseminaciones? ¿Es factible, no es factible? ¿Me va a ayudar, no me va a ayudar, no? Hay varios estudios donde dicen que las 3 primeras inseminaciones tienen un alto valor pronóstico o predictivo para que pueda embarazarse. 16, 12, hasta el 16%, ¿no? Después de la cuarta, quinta, sexta ya empieza a disminuir el porcentaje de embarazo con más inseminaciones. Y a partir del séptimo, octavo, noveno por arriba ya es 0, 0, 0. Así se hagan 8, 9, 10 inseminaciones, hay una causa por la cual no se puede embarazar al paciente y por más que se haga más inseminaciones no va a aumentar la probabilidad de embarazo. En este hospital solo recomendamos no más de 3. 3 inseminaciones no son positivas, se va a lo que es terapias de reproducción asistida de alta complejidad, como los in vitro. Y acá hay un modelo de fertilización in vitro en la cual, en primer lugar, vamos a hacer una estimulación ovárica, vamos a sobreestimular los ovarios, los folículos para hacer aspiración foliculares, manipulamos los gametos por técnicas biológicas netamente, donde vamos a obtener el semen del varón, espermas del varón y ovocitos de la mujer, se juntan en el laboratorio para hacer la fecundación, se hace el cultivo embrionario y cuando el embrión llega a blastocisto, recién se hace la transferencia embrionaria para mejorar la posibilidad de embarazo de estos pacientes. Acá tenemos tratamientos de ovodonación también, tratamientos de oncofertilidad, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen algún diagnóstico de cáncer, ¿no? Y que tienen que retrasar por este problema su fertilidad, ¿no? Pueden ellas ser candidatas para hacer vitrificación de óvulos o congelación de óvulos, congelación de corteza ovárica, transposición de ovarios, protección médica con agonistas de la GnRH o modulación in vitro de los ovocitos. También actualmente se está haciéndose lo que es el trasplante uterino, ¿no? El trasplante uterino fue empezado a realizarse por el doctor Branston Matz en el 2014. Es un científico pionero de la Universidad de Suecia, en la cual ya tiene algunos resultados positivos para fertilidad in vitro, fertilización in vitro haciendo trasplantes de úteros. Tenemos otros métodos también, lo que es la vitrificación, congelación de óvulos, congelación de embriones, congelación de semen, etcétera, etcétera, para poder posponer la fertilidad y que las mujeres, pues, o la pareja pueda conservar su fertilidad. Acá tenemos un fluxograma de lo que ya hemos dicho, ¿no? Evaluación de la pareja infértil, hacer una historia clínica adecuada, exploración física, Papa Nicolau de preferencia, y evaluación del factor ovárico, del factor tubárico, de evaluación imagenológica y evaluación del factor masculino. Hacemos la evaluación completa e indicamos la consejería para tratamientos de alta o baja complejidad. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.